es el BIES y cómo funciona? Al interior del IES, ¿qué se ha hecho para mejorar la gobernanza? Nosotros, al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tenemos establecido un máximo órgano de gobierno que tiene competencia legislativa, que es el Consejo Directivo del IES. Y otro elemento que no podemos dejar de mencionar es que recordemos, el IES tiene el BIES, que es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y el BIES tiene a su vez un directorio. El directorio está conformado por 4 miembros. Ese es un problema porque significa que siempre de por sí el Ejecutivo va a tener mayoría y el Ejecutivo es el mayor deudor del BIES, ¿ya? Además, el presidente del directorio tiene voto dirimente. Y finalmente, un representante de los jubilados y un representante de los afiliados. ¿Qué dificultades ha experimentado la gobernanza del IES? Nosotros tenemos ahí algunas dificultades, porque una primera dificultad es que el órgano de gobierno del IES está presidido por el representante del presidente de la República, categoría que no tiene ni el representante de los empleadores ni el representante de los asegurados. Esa es una primera problemática. Y otra problemática que ha surgido, de hecho, es que recordemos que sobre todo en los últimos años, el Consejo Directivo del IES estuvo en funciones más de una década, cuando la ley señala que debería renovarse cada 4 años. Durante unos largos años estuvimos sin representante de los asegurados. Luego, fruto de una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, fue restituido en funciones del representante alterno destituido de los asegurados. En el caso de los empleadores, el representante principal renunció. Entonces, se ha dado un sinnúmero de problemas en cuanto a la gobernanza institucional. Se elige el presidente por delegación directa del presidente de la República, y en el caso de los representantes de los asegurados y de los empleadores, a través de colegios electorales que tienen que conformarse por el Consejo Nacional Electoral, que siempre se lava las manos, nunca sabe cómo conformar los colegios electorales, pese a que la ley es clara. Y también, pues, así se conforman y se da paso a la elección de autoridades. El IES, como tal, tiene varios retos y varios problemas. Uno de sus principales, evidentemente, es garantizar la sostenibilidad de sus fondos. Y básicamente estoy hablando del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, más conocido como Fondo de Pensiones, y también estoy hablando del Fondo del Seguro General de Salud Individual y Familiar, el Fondo de Salud. Este debería ser la gran misión. Pero ya en cuanto a la gobernanza, un primer gran elemento que debemos superar es tener ya autoridades nombradas de forma definitiva bajo la nueva ley que cumplan con el periodo de 4 años que establece la normativa y por lo tanto puedan ejercer funciones de la forma más adecuada y de la forma más honesta frente a los grupos a los cuales representan. Importante tener en cuenta ese patrimonio de sus afiliados, de sus jubilados y de sus pensionistas. De tal forma que a mayor transparencia, mayor posibilidad de tener una gestión adecuada a los intereses de estos grupos de la población. ¿Cómo funciona en el caso del Seguro Social Campesino o en el de los trabajadores autónomos? El colegio electoral que se conforma para los asegurados garantiza la representación en el colegio electoral de un gran elector por la Federación Única del Seguro Social Campesino. Ahí existe también otro gran debate, porque en efecto existe una Federación Única del Seguro Social Campesino, pero en la práctica no es la única organización que está en el Seguro Social Campesino. En el caso de los trabajadores autónomos, ellos no tienen representación alguna, más que en la nueva ley. Lo que sí se establece es que los trabajadores autónomos o los trabajadores voluntarios o los afiliados voluntarios lo que podrían hacer es recolectar un número de firmas que corresponde al 5% de los integrantes de ese grupo, de ese tipo de afiliación, y con eso poder participar. ¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la gobernanza del IES? El papel de la superintendencia es importantísimo, en teoría. El papel de la superintendencia es el órgano de control.
Recordemos que todas las aseguradoras tienen un ente de control y en este caso es la superintendencia. De tal forma que así como tiene que verificar el buen funcionamiento de los seguros privados, también tiene que verificar el funcionamiento del seguro público. ¿Qué recibimiento tiene la institución por parte de la población? Hubo un informe por parte de la Organización Internacional del Trabajo que fue elaborado alrededor del año 2019-2020, que da cuenta de la problemática en cuanto a la gobernanza institucional. También existe una encuesta que se realizó por Opinión Pública Ecuador, que daba cuenta de que la gran mayoría de la población no se sentía representado por las autoridades que en ese momento estaban en la dirección del Consejo Directivo del IES. ¿Se han implementado políticas para mejorar la gobernanza? Lastimosamente, no ha habido políticas importantes que permitan mejorar la gobernanza. Todo lo contrario, yo quiero recordar que Guillermo Lasso, cuando asumió funciones, lo primero que hizo es vetar totalmente el proyecto de ley que permitía una nueva conformación del IES, del Consejo Directivo del IES. Luego tuvo que transcurrir un año en medio de una crisis enorme que atraviesa el IES para que recién la Asamblea Nacional ratifique el contenido de la ley y esta ley pueda entrar en vigencia. Quiero también mencionar que en cumplimiento de esa ley se expidió un decreto ejecutivo con muchísimos vacíos que permitió que grupos afines al gobierno de Lasso ocupen la representación de los trabajadores y que esa representación de los trabajadores ha sido cuestionado por los demás sectores que están vinculados al sector agremiado y que incluso existen acciones legales al respecto. Y frente a eso también, pues, la omisión del Consejo Nacional Electoral y la incapacidad de convocar a elecciones para la conformación de un nuevo Consejo Directivo. ¿Las reformas por parte de la Comisión de Guillermo Lasso toman en consideración estas situaciones? Yo quiero mencionar que la propuesta, cuando uno revisa de forma detenida la propuesta del gobierno, sí está topando la conformación del Consejo Directivo y lo que está proponiendo la comisión encabezada por la Torre es que existan dos consejos directivos, uno respecto a pensiones y otro respecto a salud, de tal forma que la divide la institución y vuelve una institución bicéfala. Lo cual a mí no me convence, no me convence la seguridad social como un todo integral. A más de eso, lo que yo sí creo que es necesario es poner en práctica lo que ya dice la ley. Creo que la ley tiene algunos errores, pero en términos generales es importante garantizar el tripartismo, es importante garantizar también de que no sea solamente el representante del gobierno nacional quien presida el Consejo Directivo del IES, y en ese sentido espero yo que pronto se pueda ejecutar. ¿Cuál es el problema del financiamiento del Seguro Social? El problema que surge acá es que actualmente el financiamiento del IES no se rige por un modelo de reparto simple como el que planteaba Bismarck, sino que a partir del año 2000 y por efectos de la dolarización, precisamente que licuó todos los recursos del IES, partió desde cero. ¿Cómo es que eso se financia? Y básicamente tenemos tres financiamientos. Uno que es a partir de lo que aportan los afiliados, que son más o menos 5.000 millones de dólares. Luego el Estado debería poner más o menos 2.500 millones de dólares para financiar diferentes cosas, el 40% de las jubilaciones, más enfermedades catastróficas, más la salud de los jubilados. Y adicionalmente tenemos el financiamiento que sale de el producto de las inversiones de lo que son los fondos, que son fondos de reserva. En el balance del IES aparece un costo total, o sea, un gasto total de 8.000 millones de dólares para el ejercicio del año 2021.
Este rato, la última información que tenemos es la del año 2021, que es creo que es el boletín 26 del Seguro Social, y es el último que se tiene, no hay más, no hay ningún otro nuevo. Y ahí viene un pero. Eh, los 2.000, aproximadamente 2.570 millones de dólares, que son los que por ley debe pagar anualmente el IES, y va incrementándose eso en el tiempo. Eso no lo está pagando. Lamentablemente ocurrió lo que ocurrió en 2015 con la ley de justicia laboral, en donde se suprimió el 40% de las aportaciones del Estado, y eso hace que en 3 años las reservas se vayan al suelo. O sea, ahí se pierden 8.000 millones de dólares de un solo pez. Y de ahí para adelante la cosa ha empezado a caminar un poco, sobre todo con la sentencia de la Corte Constitucional que restituyó el 40% más otras cosas. ¿Cuál es el peso del Estado en el financiamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? El aporte estatal, cuando uno trata de hacerlo porcentualmente, cómo esto se financia, acordémonos de las cifras principales. El Estado pone 2.500 millones de dólares, las utilidades 1.500 y los afiliados 5.000. Eso en porcentaje son los siguientes. El aporte estatal definido en la ley para el ejercicio 2021, que son los datos que tenemos, representa el 32% del presupuesto del IES. El Estado pone 2.570 millones de dólares. Y ahí el problema es grave, porque si no se cuenta con esos ingresos, con esos 2.570 millones de dólares, que el Estado está obligado por ley a proporcionarlo anualmente, eso va creciendo todos los años. El 32% de todo lo que el IES gasta en un año lo pone el Estado. Debería ponerlo el Estado. Y si no lo pone, entonces estamos fritos, porque ahí tenemos déficit de 2.500 millones de dólares. ¿Está el IES en crisis? Nuestra afirmación es que el IES está en crisis, y es una crisis financiera muy potente porque está quemando, enajenando sus activos, que son sus reservas, para poder pagar pensiones. No solamente el problema está en esos 2.500 millones de dólares que no está pagando el Seguro Social, sino que además hay otros gastos adicionales que son los que ha puesto, por ejemplo, el hecho de incorporar a la seguridad social a más de 1 millón de nuevos beneficiarios, que son todos los hijos y los cónyuges de los afiliados. Esos son 2 millones de gentes más a los cuales hay que atender. Eso significan 300 millones de dólares anuales adicionales de gasto. ¿Debería separarse salud de pensiones? Sobre eso hay bastantes discusiones en este momento. Eh, es que, por un lado, tenemos un elemento que es el Seguro Social Campesino, que tiene 1 millón de afiliados. Por otro lado, tenemos 2 millones más de beneficiarios, que son todos los hijos y los cónyuges, hijos menores de 18 años y cónyuges. Son 2 millones más. O sea, tenemos 3 millones más de gentes. Yo creo que hay un consenso por ahí de que debe separarse lo que es salud de lo que son fondos previsionales. Debe separarse por una razón bien simple. Salud se financia con los aportes que son del 6 y pico por ciento de los salarios.
Y eso tiene un tope que es precisamente ese 6 y pico % que es el presupuesto anual para salud. No se puede pasar de eso. Ahora bien, el problema ahí surge, por otro lado, es que toda el área de salud invierte en una cantidad de cosas. Para ponerlo más claro, ¿qué me interesa a mí como paciente? Simplemente que me atiendan, me curen y hay alguien que pague la cuenta. La atención de salud, de acuerdo con el modelo actual, es gasto. Es gasto. Simplemente lo que hay del 6% para atención de salud multiplicado por los N millones de afiliados, eso es lo que se puede gastar en salud, no más. Y por el otro lado está las jubilaciones. Esos son inversiones. Hasta ahora, ¿cierto? Lo que salvó al Seguro Social fue precisamente el tener unas reservas tales que permitían tener utilidades. Entonces, el Seguro Social debe financiarse fundamentalmente a partir de la utilidad de las inversiones. Eso significa que mientras más capital tenga, mayores van a ser los fondos de reservas y mayores van a ser las utilidades. En el caso del Seguro Social, tenemos del BIES, y tengo el balance del BIES. El BIES logró obtener 1.900 millones de dólares de utilidad el año 2021. Eso aparece en el balance. Lamentablemente, los costos operacionales, que significa que ahí no están metidos ni las compras de equipos, ni muebles, ni seguridad, ni nada, ni sueldos. Los costos operacionales son 400 millones de dólares. Eso es absolutamente ridículo. Acordémonos que solamente la parte de atención de salud de enfermedades catastróficas cuesta 300 millones de dólares. Y estos señores del banco se están gastando 400 millones de dólares solamente en gastos operacionales de un banco que no tiene más de 500 empleados. ¿Cuáles son entonces los nudos críticos del financiamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Bueno, los nudos críticos yo los identifico de la siguiente forma. Uno, nudo crítico sobre el cual no tenemos control. El nudo crítico es el cambio demográfico de los últimos 50 años. La baja natalidad y la vejez prolongada. El otro nudo crítico es cómo debemos aumentar las reservas para obtener rentabilidad. Acordémonos, desde el 2015 se acabó el 40%, tuvimos 3 años de baja, ¿cierto? No se pagó eso, incluso hoy no se sigue pagando, eso costó 8.000 millones de dólares, etcétera. Eso significa que el fondo que tiene el IES para invertir, se cayó en 8.000 millones de dólares. Se fue para abajo. El tercero es el 40% de aporte estatal para jubilaciones es insostenible a largo plazo. Hoy día estamos recibiendo por 40% del Estado en aproximadamente son 1.900 millones de dólares al año 2021, que no los han pagado. Pero cuesta 1.900 millones de dólares. Hoy día, al año 2023, eso deben ser 2.200 millones de dólares. Y eso seguirá creciendo. Y en la medida que aumentan los jubilados, eso va a crecer aún más. Incluso hay un estudio de Actuarias Consultores en donde nos dice que al año 2050, si es que esto sigue de esa forma, con 40% de aporte estatal, el costo para el Estado de financiar el 40% de las jubilaciones llegaría a ser el 14% del PIB.
Y la siguiente, el nudo crítico, que sería 1, 2, 3, 4, 5, perdón, el 4, es la pregunta que surge para todos. ¿Cómo le cobramos al Estado las obligaciones en un tiempo, en una situación en que hay escasez de recursos?